Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar en el laboratorio virtual de química, la práctica número 7, correspondiente a espectros de emisión atómica. Y como objetivo de esta práctica vamos a determinar la longitud de onda, frecuencia y la energía de dos distintos espectros de emisión. Uno de ellos será el espectro de emisión del hidrógeno, su espectro de líneas, y también trabajaremos con el espectro de emisión del helio. Bueno, como primer paso pues abrimos el laboratorio virtual. Una vez que estamos ahí pues ya vamos a la bitácora del laboratorio y vamos a buscar la práctica correspondiente a los espectros de emisión atómica, que es el 1-8. Le damos clic aquí y se nos va a abrir el laboratorio de cuántica. Aquí vamos a acomodar nuestra ventana y si se fijan en la mesa de trabajo tenemos una fuente de campo eléctrico de 300 volts y tenemos un tubo con gas hidrógeno molecular H2. Y si se fijan tiene ese color violeta que también habíamos visto en las clases teóricas, y frente a él tenemos a un espectrómetro. Quiere decir que de aquí se está emitiendo una luz porque se está irradiando gas hidrógeno, se está excitando porque se le está dando energía, y como vimos en las clases hay un espectro de absorción y un consecuente espectro de emisión, que es con el que vamos a trabajar, y esto es detectado por el espectrómetro que está al frente. Entonces, en el punto número 2 de la práctica nos cuestionan ¿cuántas líneas observa y de qué color son? Y se refieren a que el espectrómetro nos va a proporcionar una vista con la pantalla que en este caso yo tengo de la derecha. Y si ustedes se fijan, en la parte superior tenemos varias líneas de colores. Vamos, tenemos un espectro de líneas, pero algo que deben de percatarse es que el espectro con el que estamos trabajando va de un rango poco menos de 90 nanómetros hasta prácticamente los 4700 nanómetros. O sea, es un espectro prácticamente completo lo que estamos viendo en esta pantalla del espectrómetro. El punto número 3 nos indica que debemos hacer clic sobre el interruptor. Le vamos a dar clic aquí porque lo que haremos es trabajar ahora de entero el espectro completo al espectro visible. Le damos clic. Fíjense cómo cambió la pantalla, porque si ustedes recuerdan estamos trabajando con el espectro visible que más o menos oscila de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, que son los bordes de esta pantalla. Tenemos un pico a la derecha, otro un poco a la izquierda, otro poco más a la izquierda, un tercero, y luego hay un cuarto muy chaparrito. Tenemos 4 picos. Si arrastra su cursor sobre cada uno de ellos, identificará la longitud de onda en nanómetros en el eje de coordenadas. Si yo pongo el cursor aquí en el pico más alto, en el eje X que aparece abajo y ligeramente a la izquierda del cursor, ahí me va a estar indicando en X la longitud de onda en nanómetros. Entonces, para poder nosotros anotar este valor de los nanómetros, yo les sugiero que sea muy exacto. Vamos a darle clic un poco arriba del pico, lo mantenemos apretado el botón izquierdo de su mouse y les va a aparecer ese pequeño recuadro naranja. Lo sueltan y va a hacer un aumento. De nuevo a cuenta lo repetimos, damos clic izquierdo, seleccionamos y lo soltamos. Y si se fijan estamos haciendo un aumento en el pico correspondiente a cierta longitud de onda. ¿Para qué hacemos esto? Para que sea muy exacta nuestra medida. Entonces podemos poner nuestro cursor en el pico más alto o en el punto medio, donde ustedes lo consideren. Vamos a tomar el pico más alto y en este caso utilizaremos números enteros y lo correspondiente es 656 nanómetros para la línea roja. Entonces yo les sugiero que hagan
captura de pantalla en ese momento de la ventana del espectrómetro donde se vea claramente la línea roja y su longitud de onda. Bien, entonces voy a abrir el protocolo de la práctica. Y en la parte inferior hay una tabla número 1 de datos, pero me voy a ir específicamente a la parte correspondiente a los resultados para anotar. Muy bien, línea 4, la de la derecha, 656 nanómetros. Dijimos que vamos a manejar números enteros. Y ustedes van a ir determinando la longitud de onda para cada uno de estos datos para la longitud de onda. Entonces, yo hice una captura de pantalla del espectrómetro correspondiente a las líneas del hidrógeno, que aquí claramente se pueden ver que son 1, 2, 3 y 4 líneas, las mismas que trabajamos en clase. Ustedes harán lo propio para obtener sus espectros de líneas del hidrógeno. Y en específico la línea 4, que es la que yo voy a ejemplificar en este video, pues le voy a tomar una captura de pantalla, ya la puse aquí, y se indica que es la longitud de onda para la línea roja del espectro de líneas del hidrógeno. Y en este caso hice 656.45 nanómetros, lo redondearemos a números enteros, 656 nanómetros. Entonces, esto lo voy a poner en la tabla y repito, ustedes irán haciendo lo propio para cada una de las líneas. Ahora, ¿cómo alejo esta toma? Voy a dar clic aquí en este zoom que tiene un signo negativo y aquí me va a aparecer otra vez el espectro visible, el rango del espectro visible. Haré lo mismo para la línea correspondiente al verde turquesa. Lo más cercano que yo pueda para tener un valor correspondiente. Ahí pueden ver más o menos, y si no, ya simplemente con repetir la técnica ustedes pueden determinar la longitud de onda. Alejo de nueva cuenta hasta llegar al espectro visible. Ya tengo la medida de la línea 2. Ahora repito para la línea número 3, que apenas si se alcanza a distinguir. Ahí está. Muy bien, entonces aquí tendría yo que anotar la longitud de onda para la línea 3. Alejo, hago mi captura de pantalla, alejo. Y ahora en el último pico correspondiente a la intensidad de la última línea, al menos visible. Ahí la tenemos. Y apenas se distingue la línea. Mira, aquí en esta toma apenas se distingue. Bueno, aquí ya podemos ver la longitud de onda. Hago mi captura de pantalla y ya tengo mis 4 datos para llenar la línea 3, la línea 2 y la línea 1. De cada una de ellas van a calcular la frecuencia y la energía. Bueno, ahora entonces voy a calcular la frecuencia de la línea 4 correspondiente al rojo y entonces voy a hacer uso de algunas ecuaciones. Aquí donde dice cálculos para la línea roja y ustedes sucesivamente harán para las siguientes líneas, vamos a utilizar la primera ecuación en donde la velocidad de la luz, como vimos en clase, será igual a la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Entonces, aquí ya despejé. La frecuencia será igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, que es, a su vez, ya sustituyendo los valores, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre 656 nanómetros, lo cual, convertido a metro, es 656 por 10 a la menos 9 metros. El resultado de la frecuencia es 4.64 por 10 a la 14 segundos a la menos 1 y que las frecuencias se entregan en el resultado en Hertz. Por tanto son 4.64 por 10 a la 14 Hertz. O sea, es una longitud de onda muy pequeñita que permite tener una frecuencia muy alta.
ponen el valor de la frecuencia en su tabla, en esta zona, en Hertz preferentemente, y luego ya con estos dos datos, con la longitud de onda y con la frecuencia, podemos calcular la energía correspondiente a la línea roja. Aunque eso ya lo hicimos en clase, en el laboratorio estamos tomando otra ruta para corroborar ese resultado. Ahora bien, la energía está dada por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia que acabo de determinar en el paso anterior, sustituyendo el valor de la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, que multiplica a la frecuencia 4.64 por 10 a la 14, y cuando incluimos algún cálculo se debe de indicar específicamente segundos a la menos 1. Una vez que realizamos este producto, obtenemos que la energía es 3.03 por 10 a la menos 19 joules, que si ustedes van y corroboran con el valor que obtuvimos en clase para la transición del nivel 3 al nivel 2 de la serie de Balmer correspondiente a la línea roja, van a notar que el delta de energía es de 3.028 por 10 a la menos 19 joules, que redondeado pues es exactamente 3.03 por 10 a la menos 19 joules. Para cada línea deberán hacer y desarrollar sus cálculos. Lo pueden desarrollar con el editor de ecuaciones de Word o lo pueden hacer a mano. Una vez que ustedes han hecho esto, lo correspondiente pues ahora será continuar con el protocolo de la práctica. Ahora pasaremos a trabajar con el espectro de emisión del helio. Voy a apagar el espectro y entonces el punto número 5 ahora nos va a cuestionar que investiguemos los espectros de emisión para otro elemento, el helio. Estuvimos trabajando con el hidrógeno, que solamente tiene un electrón, 1, mientras que ahora trabajaremos con el helio, que tiene 2 electrones, y esto pues va a generar que haya diferentes transiciones. 5A. ¿Cree que el espectro de emisión de un átomo con 2 electrones en vez de uno solo diferirá mucho del espectro del hidrógeno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahí lo deberán de contestar. Luego el punto número 6 nos indica que para cambiar las muestras de gases, entonces vamos a tomar esto y lo vamos a poner aquí, en donde dice modifiers, y luego el tubo que dice gas, en este caso hidrógeno molecular, lo vamos a poner donde dice samples o muestras. Vamos a dar clic en almacén y ahora en la parte superior, en medio, aquí tenemos muestras. Doy clic aquí y vamos a buscar donde tengamos un gas helio. Bueno, en la parte del frente tenemos diferentes gases que no es helio, pero en la parte trasera superior aquí le voy a dar clic donde dice helio. Y ahora si se fijan, ya la muestra cuando pasó el cursor ya dice helio. Muy bien, así que le doy clic a regresar al laboratorio, pongo mi muestra y luego pongo el campo eléctrico. O vamos a ajustar el campo eléctrico a 300 volts. ¿Cómo hacemos esto? Vamos en el botón de la extrema izquierda, le vamos a dar clic 3 ocasiones. Una, le llevamos 100 volts, 2, 200 volts, 3, 300 volts. Y ahora fíjense cómo es la luz. Parece una luz muy blanca comparada a la rosa que emanaba el hidrógeno. Bueno, ahora para poder ver lo que está captando el espectrómetro, le vamos a dar clic en el botón verde y se abre la pantalla. Fíjense que ahora tenemos un espectro completo, lo tenemos seleccionado, y fíjense cómo es. En el punto número 9, ¿difiere este espectro del de hidrógeno? ¿Sí o no? Vayan al espectro visible.
y tomen una captura de pantalla. Lo que les voy a pedir también es que hagan el cálculo para cada una de las líneas del helio. Aquí se distingue un pico, 2 picos, 3, 4, 5, 6 y 7 picos. Repito, van a calcular, van a detectar la longitud de onda para los 7 picos, calcular su frecuencia y calcular la energía. Bueno, hacen la captura de pantalla de el espectro de líneas del helio, hacen la captura de pantalla de cada una de las líneas, y en este caso esta es la línea del extremo derecho. Bueno, entonces completan ahí la tabla que se les está entregando en su protocolo de la práctica y revisan sus conclusiones. Si tienen dudas pueden expresármelo en mi correo o al mensajes de Teams. Listo, hasta luego.